¿Cómo les va a todos? Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, en este caso, para que revisemos hoy conceptos de la unidad número 5. En esta unidad, los contenidos son los siguientes. Es una unidad que tiene como bibliografía dos capítulos del libro de Holmgren, el capítulo 11, que lo comparte con la unidad número 4, muchos de esos conceptos ya los han visto con el contador Pereira, y el capítulo 12, que es exclusivamente sobre decisiones que tienen que ver con la fijación de precios. Dentro de los contenidos que tenemos desglosadas aquí decisiones de corto plazo que ya son específicas. Entonces, vamos a ver, dentro de las decisiones de producción propia o tercerizar, supresión de líneas, mezclas, capacidad ociosa y curva de aprendizaje. Dentro de las decisiones de la función comercial vamos a ver también lo que tiene que ver con cierre de sucursales, o ampliación, y después vamos a dar una segunda clase referida a esta unidad 5, específicamente sobre la fijación de precios. Bien, la unidad número 5 es una unidad que tiene que ver con la toma de decisiones de corto plazo, mientras que la unidad número 6 ya vemos decisiones de largo plazo. Las decisiones de corto plazo son decisiones en donde eh, generalmente la prioridad suele ser de tipo financiero, es decir, no se ve estas consideraciones que tienen que ver con la permanencia de la empresa, sino con la oportunidad de aceptación de algún negocio en particular. Vamos a observar ahora rápidamente, porque ya lo deben haber visto también con el contador Pereira, las diferencias entre estas decisiones de corto y de largo plazo. Las decisiones de corto plazo generalmente tienen impactos en periodos menores a un año, por eso que no hacemos actualización de flujo de fondos. Aquí dice, no toman en cuenta el valor tiempo del dinero. Las de largo plazo son decisiones que van más allá de un año, comprometen las estructuras fijas de las empresas y por lo tanto tenemos que actualizar los futuros flujos de fondos. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar ahora en el corto plazo? El análisis diferencial fundamentalmente, o sea, la consideración de costos e ingresos relevantes, el análisis de contribución marginal, la consideración de si existen factores escasos, limitaciones en capacidad y el modelo de punto de equilibrio. ¿Cuáles son las herramientas de las decisiones de largo plazo? Y bueno, tienen más que ver con los proyectos de inversión, con la presupuestación, pero ya considerando también el valor tiempo del dinero y el modelo de valor económico añadido que está relacionado justamente con los proyectos de inversión. Es muy importante la clasificación que se tiene en cuenta para la toma de decisiones. En general, nosotros ya hemos visto en Costos 1 que dos clasificaciones que eran muy importantes. Teníamos la clasificación de costos en directos e indirectos y la clasificación de costos en variables y fijos. La clasificación de costos en directos e indirectos generalmente está para el costeo del producto, ¿no? Cuando yo quiero identificar los costos con una unidad en particular, digo, bueno, ¿cuáles son los costos indirectos a ese objeto de costos y cuáles son los costos directos? La clasificación de costos en variables y fijos está relacionada con la toma de decisiones. Decimos qué costos varían con respecto a esta decisión particular que estoy tomando y qué costos permanecen fijos considerando esta decisión. Entonces, para toma de decisiones tenemos en cuenta justamente esta clasificación de costos variables y fijos. Recordando, los costos variables entonces son todos aquellos que guardan una relación o una vinculación directamente proporcional con el nivel de actividad o con el objeto de costos. Dice aquí, en otras palabras,
son los que se erogan al producir y comercializar una unidad. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando la decisión es, ¿qué hago con este producto? ¿Puedo tomar este canal de distribución? ¿Puedo tomar este cliente? ¿Es algo eventual? ¿Necesito hacerlo ahora? Es esto, ¿no? ¿Qué es lo que varía con este producto, con esta decisión? Entonces decimos que el volumen es la variable que va a influenciar, por eso diste aquí la variable independiente, la variable causa del cambio en el costo variable, que es el efecto de ese cambio en el volumen. Por su parte, los costos fijos, también considerando desde el punto de vista de la toma de decisiones, son aquellos que que no son variables. Por eso que acá dentro de los costos fijos, obsérvense que tenemos los que se mantienen invariables y agrega aquellos costos que se conservan estáticos dentro del rango normal de actividad, o sea, aquellos costos que iban a saltos, porque acá, como la decisión es de corto plazo, podemos estar dentro de ese rango donde el costo no se convierte en su parte variable, ¿no? Por eso dice acá, costos que guardan alguna proporcionalidad con el nivel de producción, pero que al momento de esa decisión, ese costo estaría actuando como fijo. Bueno, acá vemos algo muy interesante porque dice, tenemos una situación ideal y tenemos una situación que no es para nada ideal. Costos fijos inexistentes sería nuestra situación ideal, no tenemos costos fijos para absorber, costos fijos muy elevados donde nuestro negocio realmente no los está pudiendo soportar, sería muy inconveniente. Los mejores precios de venta, situación ideal, precios de venta muy bajos, inconveniente. Costos variables muy pequeños, situación ideal, costos variables altísimos, situación inconveniente. Potencial de ventas ilimitado, vamos a vender todo lo que queremos. Potencial de ventas limitado, allí hay un error en la placa, o sea, no podemos vender, no tenemos un mercado ilimitado, nos tenemos que conformar con nuestro mercado. Dice que tenemos que buscar un óptimo, o sea, no vamos a lograr ni que los costos fijos sean inexistentes y los mejores precios, los mínimos costos variables, vender todo lo que queremos, pero tenemos que buscar el óptimo, ¿no? De tratar de administrar lo mejor posible estas variables que se presentan. La primera de las decisiones que vamos a ver son las decisiones relacionadas con el área de producción. Es importante que esto que vamos a ver, en definitiva, siguen siendo ejemplos. Decimos, bueno, estas pueden ser decisiones que nos servirían para cuando se presenten otras decisiones, decir, en esta decisión, que es muy parecida, aplicamos estos conceptos, ¿no? Entonces, yo voy a colocar, hay algunos ejemplos numéricos, los voy a pasar como rápidamente, pero seguramente ustedes después van a poder, observando las placas, resolverlos tranquilamente, porque el ejemplo numérico es el que nos termina de cerrar la idea. Pero todo con el sentido de decir, bueno, tratemos de ver qué pasaría en cada situación particular, porque las decisiones son prácticamente únicas, o sea, no se van a repetir en las ejercitaciones. Eh, bueno, entonces, dentro de las decisiones que tiene el programa, yo le he agregado la decisión número 5, que es la de procesamiento adicional. La primera que vamos a observar, ustedes ya la han visto en la unidad anterior, así que la voy a pasar rápidamente, si vamos a producir internamente o vamos a contratar, ¿no? Y dice, ¿cuándo vamos a producir internamente? Cuando no podemos depender de que nos den el suministro, o sea, nos damos cuenta de que mejor producirlo internamente y nos aseguramos el suministro, no tenemos capital para producir, tercerizamos. La calidad eficiente del suministro, queremos mantener en secreto el proceso que hacemos, nos conviene producir por consideraciones fiscales, tenemos una capacidad inutilizada en la planta y la estamos destinado a esto, deseamos mantener la fuerza laboral y por eso vamos a seguir produciendo internamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la producción interna? Los propios costos de producción, por eso dice acá el costo de materia prima, mano de obra y SIF. Si vamos a contratar, el precio que vamos a pagar, sea mano de obra o sea materiales, en este caso dice más flete, pero obviamente podemos tener mano de obra contratada o mano de obra dependiente. La contratación
La tercerización de los servicios de mano de obra es algo bastante que se está empleando cada vez más en nuestro país y tiene que ver evidentemente con con el costo que implica tener mano de obra en situación de dependencia. O sea, un país que tiene barreras de protección importantes del empleo, entonces las empresas en el manejo de sus negocios han resuelto de que si no necesitan mano de obra calificada, porque de hecho si la mano de obra es calificada y la estoy formando, no la puedo estar contratando periódicamente. Si esa mano de obra no es calificada, puedo tercerizar y haciendo la comparación de costos me conviene, digamos, contratar y las condiciones legales se dan, es uno de los procesos que se está abordando más comúnmente, sobre todo en el sector servicios. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Produce 15.000 unidades al año, da el costo de producción por pieza, da el costo completo, si ustedes observan, material directo, mano de obra directa y SIF variables, pero también tenemos los costos indirectos fijos. Me dice que del total de los costos fijos, o sea, de estos 3 pesos, hay 9.000 que son propios de esta pieza, ¿no? Que es el costo del alquiler de una máquina específica. Pero el resto de estos costos son indirectos comunes. Y el proveedor nos ofrece vendernos esta pieza a 38,25. O sea, nosotros la estamos fabricando a 40 y nos dice, miren, yo se la voy a dar más barata de lo que a usted le cuesta fabricar, 38,25. Y bueno, entonces acá nos pregunta si nos conviene fabricar o no, y en caso de que vamos a seguir fabricando, ¿a qué precio le diríamos al proveedor? Mira, a mí me conviene si te compro no a 38, sino si te compro a X precio. Bueno, voy a ir rápidamente, como les decía, ustedes después revisan los cálculos. Acá el resultado lo llevamos a totales y tenemos que hacernos cuesta 564.000, mientras que comprar nos costaría más, 573.750, ¿no? Porque estamos dejando solo los costos fijos propios. Estamos sacando la parte de los costos que seguirían en la empresa más allá de esta decisión de hacer o comprar. Entonces, volvemos a retomar entonces que nos conviene a ese precio hacer y sacamos 37,60 sería el precio que tendríamos que estar negociando o un punto de inflexión. Ya a esta altura es muy importante también que les refuerce que estamos haciendo un análisis económico, pero siempre hay un montón de otras consideraciones que no son económicas, que son estrategias, eh, estratégicas. Es decir, en este caso particular, a lo mejor nos conviene hacer esa pieza porque depende de otra pieza o de otro modelo que tenemos internamente, porque no queremos rescindir la mano de obra que está trabajando, porque no podemos evitar esos costos de mano de obra directa que acá se suponían evitables. Entonces, esa también es económica, pero hay condiciones que tienen que ver con el cliente, con la atención al cliente, con los pedidos específicos, que hace que pueda haber factores cualitativos detrás de los cuantitativos. Bueno, vamos a avanzar en la segunda consideración. En este caso habla de supresión de líneas de productos o línea agregada. La información se debe desglosar por líneas, ¿no? Por líneas de productos, por sucursales, por clientes, por lo que nosotros querramos analizar específicamente. Dividirla en costos variables y fijos, por eso van a ver en algún lado donde dice utilicemos costeo variable, ¿no? A su vez, los costos fijos, en este caso particular, se deben desglosar en directos e indirectos, como lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior, ¿no? O sea, ¿qué costos fijos se podrían evitar porque son propios o directos de ese producto, de esa línea, de ese cliente, de esa sucursal? La línea tendrá razones económicas para suprimirse si los ingresos cubren los costos variables y los fijos directos y no sobra nada, ¿no? Entonces allí decimos, bueno, los indirectos están de todas maneras. La línea va a continuar su producción o vamos a continuar atendiendo a ese cliente o a esa sucursal si existe un margen, o sea, si el ingreso superó esos costos variables y esos costos fijos directos, con lo cual podemos absorber aunque sea una parte de los costos fijos indirectos.
El caso del ejemplo de la línea lo vamos a ver más adelante cuando veamos la atención a clientes o sucursales en los costos de comercialización, porque es el mismo ejemplo que en las líneas de producción. Ahora vamos a ver entonces el tercero de las decisiones, que es la decisión relacionada con la mezcla de producción óptima y la utilización de recursos escasos. Es habitual que las empresas se hallen en condiciones de satisfacer el volumen de producción con distintas combinaciones de productos, ¿no? Entonces esto es lo que llamamos mezcla, diferentes combinaciones de productos dentro de una misma línea o entre los productos que trabajamos. Siempre vamos a tratar de que la mezcla tienda al producto más rentable, o sea, mientras haya mercado, aquel producto que nos deje la mayor contribución marginal. Por eso decimos que lo que administramos son las contribuciones marginales, ¿no? Precio menos costos variables, el producto que me deja mayor contribución marginal, con independencia de que no exista ninguna limitación. Porque, ¿qué ocurre aquí? Dice que puede ocurrir que el sector donde se procesan tenga algún factor limitativo en su producción. Por ejemplo, horas, ¿no? El que más contribución marginal me deja es el que le dedico más horas. Entonces, la contribución marginal por hora disminuye y ya probablemente no me sea conveniente ese producto, ¿no? Entonces decimos, bueno, este me deja la mitad, pero demoro un cuarto de tiempo en hacerlo. Entonces, por cada producto que hago del otro, hago 4 de estos y ya me conviene más el producto que hago en menos tiempo. Entonces, ¿qué hago? Voy a priorizar aquellos artículos que tengan la mayor contribución marginal por factor escaso. ¿Cuál es la regla? La contribución marginal unitaria que determinamos aquí, ¿no? O sea, aquí determinamos contribución marginal unitaria, como precio menos costo variable. Cuando hablamos de contribución marginal por factor escaso, lo que vamos a hacer es a la contribución marginal unitaria dividirla por ese factor escaso. Bien, vamos entonces al ejemplo. Aquí tenemos las unidades que me van a permitir hacer el porcentaje de mezcla de las ventas. Vamos a ir al puntero láser. En las unidades saco la mezcla. Tengo precio menos costo variable que me da la contribución marginal. Entonces me dice, ¿qué producto si voy a elegir libremente qué producto vender, voy a tomar el de mayor contribución marginal unitaria? Si necesito vender como mínimo 1000 unidades de cada producto, acá ya tengo un problema, ¿no? Porque ya tengo un condicionante y no es que puedo destinarlo todo a un producto. Y el último me dice que las horas de producción no son parejas. Las horas de producción son 1 hora para A, 1 hora para B, 3 horas para C y 4 horas para D. Entonces, ¿cuál deberíamos fabricar? Observemos aquí, la contribución marginal unitaria es mayor en C y le sigue D, ¿no? Entonces decimos, bueno, en ese caso particular, si tenemos que elegir uno solo, elegiríamos C. Si tenemos que elegir 1000 de cada uno, y bueno, seguimos eligiendo lo que más podamos de C, pero tenemos que elegir 1000 de A, 1000 de B y 1000 de D. Y tenemos aquí la nueva mezcla. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos nuestra restricción de horas, tenemos un problema, y en el caso de la contribución marginal por hora cambia. Tomamos la contribución marginal total de 5, 6, 9 y 8 y la dividimos entonces por 1, por 1, por 3 y creo que era por 5, si no me equivoco, estaban los datos. Y tenemos la contribución marginal por hora y miren qué pasó. D o C en este caso, pasó a quedar en segundo lugar. El que mayor contribución marginal por hora tiene ahora es B. Entonces destinaríamos la demanda máxima al producto, en este caso, de mayor contribución marginal por hora, que es B, y tenemos nuestra restricción entonces de horas con respecto al mercado y a los otros productos, ¿no? Haríamos 5000 unidades de B suponiendo una capacidad de 10.000 horas, tenemos la restricción también en horas. Otra de las decisiones que vamos a trabajar entonces
Voy a parar aquí, voy a retomar la decisión anterior para que no avancemos sin comprender bien los temas, ¿no? La contribución marginal por factor limitante significa que tomo la contribución marginal unitaria y la divido por eso que me está limitando, ¿no? La divido por si la limitación es una máquina, si la limitación es la mano de obra, por ejemplo, tomo esa contribución marginal por hora. La limitación puede ser el proceso productivo, o sea que una determinada fase del proceso productivo no puede procesar más que determinada cantidad de unidades. Entonces, todas las fases se van a ajustar a lo que se llama ese cuello de botella, esa capacidad limitada de esa máquina. Si no, voy a tener los stocks intermedios esperando que esa máquina no pueda procesar más allá de ello. Suele suceder que tercerizamos esa etapa. Decimos, bueno, tenemos un problema con la empaquetadora, mandamos a empaquetar afuera, justamente para superar estas limitaciones de recursos escasos. Una vez que tenemos esa contribución marginal por hora, puede existir otra limitación, que no recuerdo si estaba en el enunciado anterior, pero es importante que se las diga por si aparece, ¿no? Y dice, bueno, está bien, este es el que mayor contribución marginal por hora me deja, pero a lo mejor no tengo un mercado ilimitado, tengo una determinada demanda, tengo limitación en la demanda, entonces tengo allí una doble restricción, ¿no? Primero buscar el de mayor contribución marginal por hora y después buscar cuánto colocar en el mercado de acuerdo a esa segunda restricción. La cuarta decisión que vamos a ver está relacionada con la capacidad ociosa. Entonces, ¿qué dice? Vamos a aceptar una orden especial. O sea, viene alguien y obviamente dice, necesito tal producto, pero solamente te puedo pagar menos. Y ese no es el precio que nosotros estaríamos pidiendo por ese producto, es menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si los ingresos derivados de esa orden especial cubren todos los costos variables, dejando un excedente por pequeño que sea. O sea que acá nuevamente vamos al análisis de contribución marginal y no al costo completo. ¿Por qué? Porque se supone, por eso dice aquí abajo, se supone que existe capacidad ociosa, se supone que esa orden es especial, se supone que no voy a perjudicar a mis clientes habituales que van a venir a golpearme la puerta y decirme por qué le vendiste a fulano a menor precio y yo que soy tu cliente habitual me estás matando, o sea, verificar eso. Y lo que es muy importante, se supone que estamos en un punto de ganancia, o sea que ya pasamos el punto de equilibrio, ya cubrimos los costos fijos. Por encima del punto de equilibrio, todas las unidades nos dejan exactamente la contribución marginal. Entonces, cubiertos los costos fijos con la producción habitual, toda unidad por encima del costo variable me va a dejar una utilidad. Evidentemente, en este punto, lo que se trata es no perjudicar a los clientes habituales. ¿Cómo se hace esto? Y con diferenciales de precios que tienen que ver con volúmenes, con épocas del año, con épocas del mes, y aparecen los descuentos a fin de mes, y aparecen los descuentos si es por familia, y aparecen los descuentos si contrato varios tramos, y aparecen los descuentos de acuerdo a si llevo más de 3 unidades. Y entonces así dice, no, yo llevo uno y no tengo ese precio. Bueno, pero usted lleva uno, él está llevando el pack completo o está llevando tres. O sea, necesito generar algo en el diferencial para que ese cliente habitual de ese producto no sienta de que estamos haciendo una discriminación. Bueno, acá tenemos, este es el caso de una empresa que tiene 3 empleados, cada empleado cobra 28.000 pesos y procesa 6.000 órdenes al año. Cada empleado utiliza una PC, que es suficiente para estas 6.000 órdenes al año, la depreciación de cada equipo es de 1.500 pesos anuales. Además hay otros gastos variables, que son el procesamiento de las órdenes de 0,65 por órdenes, y se procesaron 16.400 órdenes durante el año. Si nosotros multiplicamos estas 6.000 órdenes que procesa cada empleado, vemos que estamos con capacidad ociosa, o sea, entre 16.400 y estas 6.000 por empleado hay un margen de posibilidad. Entonces pregunta, ¿cuál es la capacidad utilizada y cuál es la capacidad no utilizada? Pregunta si podemos recibir una orden de 1.000 adicionales y si podemos recibir una orden de 2.500 adicionales.
Entonces, vamos a la solución. Dice que la capacidad total es de 18.000 y estamos utilizando 16.400. Entonces, tenemos una no utilizada de 1.600. Por lo tanto, sí podemos recibir la adicional de 1.000, pero no podemos recibir la adicional de 2.500. Para la adicional de 2.500 necesitaríamos una PC más, un empleo más y un nuevo cálculo de costos. Vamos a ver, entonces, esta es la decisión agregada, es una decisión bastante común. Yo estoy grabando esta clase ya en el horario del mediodía, no sé qué hora la están viendo ustedes, pero esta milanesa allí me está matando. Procesamientos adicionales. Entonces, vendemos la pechuga o la procesamos para que sea milanesa, ¿no? Este es un ejemplo muy común. Suponiendo que las instalaciones existen, la decisión depende de una comparación entre el ingreso adicional o incremental que pueda obtenerse y los costos incrementales. Entonces, el proceso básico ya está. Acá vendíamos las pechugas, acá vendemos los productos sin procesar, ¿no? Vendemos la fruta sin hacer mermelada, vendemos el producto sin pintar o sin barnizar, etc. ¿No? Procesamiento básico. Y nos conviene el procesamiento adicional. Tenemos que comparar los costos del proceso adicional incrementales contra los ingresos incrementales. Si los ingresos incrementales superan los costos incrementales, quiere decir que vamos a agregar valor entonces a nuestro producto. Acá tenemos el caso de que una planta procesa en un proceso común pechuga, muslos y patas y residuos. Y estos son los costos conjuntos de todos estos productos. En este caso, los costos conjuntos del proceso serían costos hundidos, costos pasados, porque nosotros no estamos actuando sobre el proceso básico, sino sobre el proceso adicional. Los ingresos de cada producto son los siguientes: 43.000, 32.000 y 25.000 hasta allí. La administración está considerando procesar las pechugas, aumentaría el valor de venta a 76.000 porque ahora las vendería como supremas. El procesamiento adicional sería alquilar un equipo especial que le costaría 1.250 por semana, y también necesita mano de obra y materiales de 12.750 por semana. Asimismo, se necesita aumentar el gasto en recursos en otras actividades y se calcula que serían 15.000 semanales. Entonces, recuerden, las vende a 43.000, las podría vender a 76.000, y aquí tenemos todos los costos que tendremos que llevar a mensuales, a semanales, perdón, ingresos semanales y costos semanales. Entonces, vemos los ingresos de cada uno de los productos, el costo conjunto, la utilidad bruta, pero todo esto es, digamos, en relación al proceso anterior. El procesamiento, el ingreso adicional de la pechuga es la diferencia entre lo que le ingresaba antes y lo que le ingresaría ahora, ¿no? Y es decir, estos 33.000 es lo que estaría obteniendo por los 76.000 menos los 43.000. ¿Cuál es el costo diferencial? Estos 29.000 se forman justamente por la suma de todos esos costos diferenciales que sean relevantes, que no sean hundidos. La diferencia me da un incremento de valor y entonces la decisión será a favor de seguir procesando. La última de las decisiones que vamos a ver es lo que se conoce como el enfoque de la curva de aprendizaje. Esta curva está relacionada con la relación entre el aumento de la producción y, suponiendo un aumento de experiencia a medida que cada vez somos más hábiles en hacer ese producto, y una disminución del costo por hora unitario o el costo de la unidad en sí misma. O sea, es el ahorro en costos y el ahorro en tiempo que estamos haciendo por el aumento de la experiencia. Lo podemos ver desde el punto de vista positivo. Con el tiempo aumentan los conocimientos. Con el tiempo aumentan los conocimientos,
y este proceso de aprendizaje implica procesos más eficientes, aprovechamientos productivos y una disminución de costos. Lo he completado aquí porque el proceso de incremento del conocimiento no es constante, ¿no? Tenemos valles, mesetas, y por eso acá la flecha estaría señalando, ¿no? Cuando nos vamos de nuestro proceso de crecimiento, estamos en presencia de un punto de fracaso, un probable punto de abandono, es lo que se conoce como la curva de la desesperación. Bueno, en realidad, ¿cuántas veces nos vemos identificados en esta situación de querer abandonar o dejar las cosas porque no nos salen bien? Bueno, evidentemente, este es un proceso natural del aprendizaje, del conocimiento, ¿no? Hay una frase que dice, voy de fracaso en fracaso, y bueno, sí, porque el fracaso también es un aprendizaje. Es un proceso que me permite en cierta forma, saber qué era lo que no correspondía, qué era lo que estaba mal, qué era lo que tenía que aprender para seguir adelante, ¿no? Entonces, no nos desmoralicemos, aunque estemos en estos baches de desesperación o desolación, sepamos de que es un proceso que tiene que revertirse, ¿no? Busquemos las condiciones para revertir estos procesos y poder retomar nuevamente los procesos de crecimiento. Bueno, esto es una pequeña incursión en un campo del conocimiento que no es el mío, pero que viene con el tema de esta curva de aprendizaje. Bueno, acá simplemente era para tomar conocimiento de este concepto. Conforme aumenta la cantidad producida, el costo unitario promedio acumulativo disminuye por efecto del aumento de la eficiencia conseguido por el aprendizaje. La segunda decisión que vamos a ver en esta unidad y que ya vamos a terminar esta primera parte son dentro de las decisiones del área de comercialización, exclusivamente el cierre de sucursal, que tiene que ver también con las consideraciones sobre rendimientos de determinados segmentos o líneas de productos o de clientes. O sea, la diferencia con lo que vimos en el área de producción es que eso estaba internamente, si producir o no, y esto es más en contacto ya con el mercado, es decir, qué le estamos ofreciendo a nuestros clientes en relación a nuestros productos y nuestros servicios. Entonces dice, que es importante este estado de resultados por línea, ya lo habíamos comentado, respetar el análisis marginal, comparar los costos que son directamente identificables con esta producción y venta de esta línea o de este cliente. Se recomienda trabajar bajo costeo variable. Hay razones no económicas, hay razones sentimentales para conservar productos, porque con ese producto nació la empresa, porque con esa ubicación están nuestros primeros clientes, porque si cerramos parece que nos estuviese yendo mal, porque si dejamos de vender ese producto, algunos clientes no van a venir a incorporar el resto de los productos, porque siempre lo buscan. Entonces, hay información cualitativa que complementar, ¿no? ¿Qué ocurre en el mercado con las otras líneas si eliminamos esta? Si el traslado del personal a otra sección, ¿cómo va a repercutir? O sea, cerramos una sección y los trasladamos, y bueno, son procesos también que tienen que ver con el acomodamiento del personal en el lugar de trabajo, ¿no? Esto también tiene que ver con un ajuste de los recursos humanos. Bueno, acá tenemos particularmente una línea, la línea Q, que está dando una utilidad neta negativa. Entonces, con esta información a prima facie, deberíamos eliminar la línea Q porque nos está dando pérdida. Tenemos aquí los datos complementarios que usted va a observar en el momento que vea esta clase. Le recomiendo que pare aquí y que trate de hacer este análisis por línea, cuáles son los costos propios de las líneas y cuáles son aquellos costos indirectos compartidos entre todas las líneas y que por lo tanto seguirán ocurriendo. Entonces, usted puso pausa, hizo los cálculos y debería haber obtenido algo parecido a lo siguiente. Es decir, la línea que pensamos eliminar nos está dando una contribución marginal positiva, ¿no?
Entonces, la suma de las contribuciones marginales me permiten absorber todos estos costos indirectos de fabricación fijos, los gastos de administración fijos y obtener una utilidad neta de 21.000 pesos. En realidad, esa utilidad neta negativa estaba influenciada por el reparto de estos costos indirectos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer nuestra primera pausa en esta clase de la unidad número 5 y después vamos a tener una segunda clase referida exclusivamente a decisiones sobre precios. Lo espero entonces en la segunda clase.